Ahora sí, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo comité de inversiones organizado por SC Inversiones. En este caso, hemos convocado a la consultora INVEC, con quienes vamos a desarrollar varias actividades de este tenor. En este caso, representado por su director, Santiago Bulat, a quien tenemos el gusto de presentarlo. Es analista económico, se desempeña en las áreas de macroeconomía, economía internacional y mercados financieros. Es licenciado en economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires y es máster de finanzas por la Universidad del CEM. Y también es muy conocido por sus participaciones en medios periodísticos y demás. Eh, Santiago, todo tuyo. Raúl, muchísimas gracias por la invitación a vos y a todo el equipo de SIC. Si te parece, empiezo a compartir y ya le damos comienzo. Sí, cómo no. Eh, Denme un ok si se ve bien y ya arrancamos. Perfecto, Ahí está. está Perfecto. se ve bien. Una sola cosita, Santiago. Quienes tengan preguntas la dirigen por el chat y al cierre de la actividad hacemos el ping-pong. Gracias. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que se están sumando. La idea es tratar de descubrir un poquito nosotros en conjunto qué es lo que está pasando en este momento. Hoy es un día bastante clave por lo que se va a tratar en el Congreso, ¿eh? Un gol del gobierno medio sobre el último minuto tuvo que ver con justamente haber podido pasar la media sanción de la ley ómnibus, pero lo cierto es que ahora se empieza a revisar punto por punto, con lo cual todo lo que puede haber sido o considerado un gol, ahora está un poquito más complicado, vamos a repasar un poco eso y entender en materia monetaria, cambiaria y demás dónde estamos parados. Vamos a ir por cuatro frentes. El primero es el seguimiento de las medidas, cómo viene hasta el momento y qué está pasando con la política en particular. El frente real, cómo viene la actividad económica, algo que sabemos que para la economía en particular es muy heterogéneo. Empezó el invierno, digamos, a diferencia de lo que está pasando ahora que nos estamos muriendo de calor, la verdad es que empezó el invierno en materia de actividad económica y son varios los datos que lo empiezan a mostrar. Reitero, hay una heterogeneidad grande y todavía falta conocer muchos datos de varios sectores, pero sí se empieza a notar una desaceleración fuerte en todo lo que tiene que ver con los registros por ejemplo, comercio, por ejemplo, de patentamiento, por ejemplo, de recaudación. Se empieza a ver que la economía se enfría sobre el final de diciembre y sobre lo que fue enero también, ¿no? Sobre el inicio de 2024. El frente nominal, un poquito vamos a ver qué está pasando ahí con las variables monetarias, qué está pasando con el dólar, qué perspectivas tenemos nosotros de lo que pueda suceder con el tipo de cambio en adelante. Y por último, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Salió un informe del Fondo Monetario Internacional, el primer informe que hace alusión a las resoluciones y a las medidas que ha tomado este gobierno y que obviamente tiene algunos lineamientos que nosotros podemos tomar para tratar de ver qué es lo que se ha comprometido el gobierno hacia adelante, que no necesariamente es lo que va a pasar. Bien. Primer punto, vamos al seguimiento de las medidas. Recuerdo ahí lo que dijo Saúl, cualquier preguntita que vaya saliendo, anótenla en el chat y la respondemos sobre el final, que los chicos ahí de SIC también se van a estar sumando a contestar si hay algo ahí financiero, que obviamente siempre hay dudas al respecto, y obviamente de todo lo que vayamos a hablar. Bueno, primero el punto de partida es muy complicado, digamos. La verdad que si uno revisa la herencia que ha tomado este gobierno es una de las más complicadas de la historia. Lo cierto es que no había reservas en el Banco Central, había una deuda muy abultada en el corto plazo, había una inflación corriendo a niveles muy acelerados, sobre todo en el último tiempo, un cepo cambiario muy estricto, con muchísimas trabas que ahora están tratando de empezar a normalizar, una deuda comercial de más o menos 30.000 millones de dólares, que ahora ya supimos que fue un poquito más lo declarado, 42.600 millones de dólares en particular. ¿Qué más tuvimos? Bueno, tuvimos una economía que venía creciendo, pero sobre todo muy bombeada por el aumento de gasto en el último tiempo que había hecho el gobierno, con la reducción del impuesto a las ganancias, sobre todo y demás a personas físicas, que tuvo un impacto y una búsqueda más que nada electoral, pero obviamente a costa de financiar al gobierno que ya estaba alcanzando 2.000 puntos de riesgo país, ¿no? Entonces la situación más bien complicada, ¿eh? Números de pobreza altos para tener que hacer un ajuste fiscal como lo está pretendiendo el gobierno. Digo, nunca pasó en la historia de la economía argentina que se haga un ajuste fiscal de la magnitud que se pretende
partiendo de los niveles sociales, de ingresos y de pobreza tan altos como los que estamos ahora. Y acá es donde radica el principal desafío que tiene el gobierno. Bueno, empezaron las medidas fiscales que no necesitan aprobación del Congreso. La ley fiscal quedó a un lado y ahora vamos a estar conversando un poco de eso. Se vienen cambios en los programas, en el programa que han hecho que ha hecho el gobierno, sobre todo en lo tarifario, que había empezado de alguna manera, ahora postergaron. Vamos a hablar de eso también en un ratito. Una reacción de los mercados que fue positiva, pero todavía con bastante dudas, con bonos que están rindiendo, que están valiendo cerca de $40, con lo cual todavía hay un trecho de desconfianza grande en relación a lo que pueda pasar, distinto quizás a la percepción que había con el gobierno de Mauricio Macri en su momento, que era para ver, ahora es quiero ver qué pasa y después pagar, y es quizás parte de lo que estamos viendo hasta este momento. Bueno, vamos a empezar un poquito con la parte política y después nos vamos bien a la economía. Pero un poquito la Cámara de Diputados, ¿cómo es la composición hoy y el desafío que tiene el gobierno por delante? En primer lugar, para el quórum en la Cámara de Diputados se necesitaban 129 diputados. Lo cierto es que prácticamente no hubo ausencias en este caso. Pero fíjense cómo la libertad avanza, más los aliados que puede llegar a tener, está en una minoría muy estricta, ni siquiera llega a un cuarto de la Cámara, con lo cual necesariamente tiene que salir y buscar hacer alianzas. Y hoy comienzan en particular las negociaciones artículo por artículo, como les comentaba. ¿No? La media sanción se dio la semana pasada, 144 positivos a 109 negativos, sin abstenciones en este caso, y el gobierno que tensiona bastante con lo que podrían ser sus posibles aliados. Digo, cuando vemos la torta de cómo está dividida, Unión por la Patria tiene 104 diputados, tiene la primera minoría, la tienen ellos, con lo cual sabemos que acá es muy difícil poder conseguir algún tipo de voto, hay algunos medio perdidos, son poquitos, pero la mayoría de acá va a decir que no. Entonces la idea de que lo que debería hacer el gobierno es salir a buscar por acá, que es PRO, que es la UCR, que es todo lo que es Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal también, que pueden darle algo de respaldo al gobierno ahora cuando se empiece a tratar las medidas artículo por artículo. En general, cuando se empieza un nuevo gobierno, hay una tendencia a darle la derecha, digamos, al gobierno y a tratar de que en diputados y senadores no se trabe todo en una primera instancia, básicamente porque se le está dando al gobierno, digamos, el beneplácito de alguna manera de decir, bueno, la gente te votó, te vamos a tratar de acompañar. Sin embargo, ya empezaron con bastantes trabas, se aprobó lo que es la ley en general y ahora empieza el debate artículo por artículo. De 644 artículos que habían iniciado en esta ley ómnibus, solamente ingresaron 260 artículos. Si uno mira los capítulos, el texto original contenía 11 materias: económica, financiera, fiscal, social, previsional, seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria. De estas han sido eliminadas la fiscal, la social, la de defensa, la previsional y la sanitaria. Entonces, de alguna manera, de la gran cantidad de capítulos que habían ingresado, muchos se hicieron al costado. ¿Cuál es la que más ruido hizo dentro del mercado? Obviamente la fiscal, en la cual había ciertos puntos de consenso. Fíjense que el gobierno, cuando introduce su programa económico por primera vez, dice, voy a empezar a anotar un poquito, así lo tenemos más claro, dice, bueno, nosotros venimos de 2024 con un resultado primario de más o menos 3 puntos del PBI. Lo cierto es que el resultado primario dio 2,8% en términos del PBI, con los últimos datos cerrados. Esto era sin los datos cerrados. Y decía, el resultado fiscal que me toca es más o menos de 5,2%, que es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, ese resultado terminó siendo más abultado, 6,2%, sobre todo porque hubo compras del Banco Central de deuda por parte del Tesoro, lo cual llevó a que los intereses crezcan aún más. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Pasar de 2,8 a 2, de menos 2,8% del déficit primario a 2% de superávit en términos del PBI y del 6,2 a cero. Básicamente van a necesitar ingresos y van a necesitar gastos, en los cuales ahí entra el impuesto país. Por supuesto que el impuesto país, estamos hablando de que es más o menos 0,8 del PBI lo que va a recaudar, con el aumento de
antes de las importaciones que tenía 7,5% a 17,5% y un techo del 30%. O sea, no puede superar el 30% del impuesto al país. Sin embargo, esto no necesita pasar por ley. Ahora, lo que está recuadrado en rojo es básicamente lo que ha quedado fuera a raíz de lo que fue el parate y el alejamiento de la ley fiscal dentro de la ley Omnibus. Bien, ¿qué entra ahí? Las retenciones. Las retenciones tienen que salir con la aprobación del Congreso, cosa que el 15%, que prácticamente se lo dieron a todas las exportaciones, salvo a las exportaciones que son de ciertas economías regionales, y obviamente algunas que han hecho un lobby mayor, como por ejemplo vinos, que en un momento había estado a 8, terminó saliendo en cero. Bueno, finalmente esto quedó a un costado. La reforma de ganancias, ¿qué es lo que se quería hacer en este caso? Que vuelva el impuesto a las ganancias de las personas físicas con una escala más progresiva, es decir, de alguna manera que tengan que volver a pagar ganancias a partir de un determinado monto que se ajustaría en términos reales a lo mismo de septiembre, digamos, deberías volver en términos reales a ese mismo monto, pero habría una progresividad mayor, o sea, llegar al 35% de ganancias costaría más. Bueno, eso también tiene que salir por ley, porque también la anulación de eso salió por ley. Y después, bienes personales, moratoria y blanqueo. Y este era el punto que sí tenía aprobación del Congreso. Digo, si uno ve lo que hubiera salido de este paquete, bienes personales a la baja para poder pagarlo anticipadamente, la moratoria y el blanqueo, hubieran salido por Congreso si el gobierno lo hubiera querido. El tema es que en la estrategia del gobierno ellos dijeron, no, o sale todo o no sale nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Lo fiscal se borró por completo? Para nada. Lo fiscal se va a volver a enviar, pero aparte, y seguramente con modificaciones. Y después, el tema de jubilaciones y pensiones, que es por este lado lo que les ahorraría 0,4 puntos del PBI. A nosotros esta estimación nos da incluso un poquito más, y ahora vamos a hablar de eso. Pero fíjense lo que sí pueden ir recortando. Transferencias corrientes a las provincias, lo que eligieron a las provincias es la nación les manda coparticipación, que eso está estipulado por ley y por nuestra constitución, que no se puede eliminar. Entonces, las transferencias que son aparte, las discrecionales, de las cuales La Rioja era el principal benefactor de esto, y por eso ahí empieza todo el tema de las cuasimonedas a sonar, bueno, las transferencias corrientes se van a eliminar directamente a las provincias. Vamos a sostener las transferencias de capital para que puedan seguir haciendo algunas obras, por lo menos las que ya tenían empezadas. Subsidios económicos se va a recortar y ahora lo vamos a ver. En materia de gas, electricidad y transporte, ahora vamos a ver eso, sobre todo principal implicancia en lo que es AMBA, cuando uno va a ver las facturas, no tanto en el total del país, que ya muchos tenían trasladado el costo de la distribución en sus propias tarifas. Subsidios económicos que se recortarían también. Gastos de capital, es decir, todo lo que es obra pública, que también iría a cero, ahorraría 0,7 del PBI. Y después, ciertos programas sociales que se van a tender a desaparecer porque quedan constantes en términos nominales. Vamos a ver un poquito lo que pasa en transporte. Fíjense lo que sucedió ahora. Si uno agarra un gráfico desde el año 2001 hasta la fecha, uno ve que el 77 que se estaba cobrando en el último tiempo era un mínimo histórico. O sea, es decir, el transporte en particular, en lo que se pagaba el colectivo en términos reales, mínimo histórico. Sube a 270, esto está hecho a precios de enero, por eso te da 229, pero básicamente sube nominalmente a 270, pero en términos reales lo volviste a acomodar a niveles parecidos a los del año 2014. Todavía ni siquiera estás en los niveles a los cuales lo llevó el gobierno de Macri cuando hizo un ajuste de tarifas y estás lejísimos de pagar el costo total de la tarifa como se hizo en el año 2001. Bien, cuando uno ve el salto, ¿cómo va a ser? Van a ser una especie de subsidio a lo que la SUBE que esté registrada. Entonces, en este caso, los que usen el sistema SUBE y lo registren van a terminar pagando algo menos. Fíjense, por ejemplo, del tramo de 3 a 6 kilómetros, 300 pesos en vez de 478 y así sucesivamente. Bien, tanto en colectivos como en trenes. Cuando uno ve gas, básicamente la cobertura que había en la demanda residencial, el N1, que estamos hablando de los ingresos, los mayores ingresos, sería un 62% la cobertura que hay hasta el momento. En el N2 y el N3, que son los ingresos, en el caso de N2, los ingresos más bajos, el N3, los ingresos medios sería de la sociedad,
llevaban un 18 y un 23% de cobertura. Es decir, del total de lo que pagaban, solo llegaba a cubrir el 18 y el 23% del total de la factura de gas. Esto empezaría a aumentar 33% de febrero, 33% desde marzo y 33% desde abril, aún con dudas. Esto es lo que se puso en audiencia pública. Y básicamente quieren hacer un subsidio a la demanda, es decir, hasta que vos llegues a consumir hasta un determinado punto y a partir de ahí te dejo de subsidiar. ¿Por qué? Porque estoy fomentando que consumas razonablemente y si te pasas de eso, te voy a empezar a cobrar el costo total. En electricidad, el anuncio que se ha hecho hasta ahora, fíjense cómo la cobertura eléctrica, los grandes usuarios, es decir, las industrias grandes ya estaban pagando el 100%, la demanda residencial en general, los mayores ingresos ya estaban pagando el 100%, y ahora el N2 y el N3 solamente cubrían el 7 y el 8% del total de lo que pagaban de la factura, solamente se cubría 7-8% del total del costo. ¿Qué quiero decir con esto? El total de la cobertura en gas era 33%, el total de energía 46%. Sin embargo, lo que se anunció ayer es que van a aumentar las facturas de electricidad solamente a los usuarios N1, es decir, a los de mayores ingresos por el costo de la devaluación. O sea, como un costo de aumento de subsidios por la suba del tipo de cambio, vamos a trasladar ese costo. ¿A quién se lo trasladamos? Al N1. Todavía con N2 y N3 no se ha hecho nada. Era la gran promesa que tenía el gobierno y eso es un problema. Bien, N1, ahí está la aclaración, son los usuarios de poder adquisitivo alto, los que tienen ingresos familiares superiores a prácticamente 4 canastas básicas. Bien, ¿qué viene pasando en términos monetarios? Acá nos pasamos a esta parte. Cuando uno ve qué está pasando en parte, cuál es la estrategia del gobierno, el gobierno viene financiando cero, como pueden ver acá, está financiando cero a lo que es el tesoro, digamos, no hay financiamiento para financiar déficit fiscal, de hecho enero va a venir con un superávit seguramente, todavía no tenemos los datos fiscales, pero seguramente venga con superávit por los buenos números fiscales que hubo, sobre todo en la contracción de gasto, pero viene aumentando, ¿por qué? Porque está comprando dólares, entonces los dólares se compran con pesos, está aumentando para pagar intereses de pases, ahora las LELIQ ya no existen más, pero existen los pases, y algunos otros, y después está sacando nuevamente de la cancha pesos a partir de la esterilización, ¿no? De usar, en este caso, pases, o antes se usaban las LELIQs. Bien, de alguna manera, cuando uno lo ve en términos reales, si bien esto puede crecer en términos nominales, la base monetaria creció muy poquito en relación a lo que es. Y cuando uno ve el stock de pasivos remunerados, lo que tiene el Banco Central, fíjense que esto está llevado a billones de pesos a enero, al cierre de enero, y fíjense cómo ya rápidamente volviste a los mismos niveles de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente una licuación enorme de los pesos. Los pesos que hay están encepados, no pueden salir por todas las restricciones que hay, comprar dólares y a través del BOPREAL y a través de una tasa de interés que está muy lejos de la inflación, básicamente están destruyendo de alguna manera la cantidad de pesos que tenía el Banco Central acumulado, haciéndole perder valor, ¿no? En el último tiempo. Y este es el saneamiento que quieren hacer del balance del Banco Central. Bien. En lo monetario en particular, no les repito demasiado, esto lo dejé más o menos para que lo tengan, pero básicamente ahora lo vamos a revisar. Hay una corrección de precios relativos que todavía empezó muy tenue, pese a que hubo una suba de precios, no hubo una corrección de precios relativos y ahora lo vamos a explicar. Se bajó la tasa de interés y de nuevo los agregados monetarios se están contrayendo en términos reales de manera muy fuerte, con una tasa de interés que bajó de 133 a 100%. Bien. ¿Qué es lo que tenía desafío el gobierno en el primer tramo? Y que ahora vamos a conversar un poquito de esto en particular. Estos son los vencimientos de deuda que tiene el Tesoro en pesos y que tiene en dólares. En el gráfico de la izquierda ven en pesos, en el gráfico de la izquierda ven en dólares. No se detengan mucho a mirar los números, no es demasiado relevante para lo que les voy a comentar, pero sí fíjense cómo había una gran cantidad de pesos abultados, sobre todo para este año. Digo, la gran complicación que tiene el gobierno y que tiene el gobierno actual, que a Massa le pasó un poco lo mismo, es que todos los meses se está topando con una gran cantidad de vencimientos en pesos y los agentes no quieren, fondos de inversión, bancos, las personas en particular, empresas, no quieren alargar sus vencimientos. De alguna manera están diciendo, yo te renuevo
la deuda que tenés siempre ajustada por inflación, siempre ajustada por el tipo de cambio y no dejo de alguna manera que me estire los plazos. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno? Y ahora lo vamos a revisar en lo que el Fondo Monetario les ha pedido. Empezar a colocar deuda a tasa fija y más de largo plazo. Que esto, si ustedes recuerdan, cuando estuvo en la gestión Caputo, en la era Macri, había colocado bonos al 18% anual, del cual Toto Caputo se hacía bastante eco al respecto, y eso hizo obviamente que se licuara muy rápido, porque la inflación era muy alta y 18% quedó básicamente aplastado por una inflación mucho más alta. Pero lo que sigue pasando es que el gobierno tiene muchos vencimientos de corto plazo y lo que quiere hacer es extenderlos hacia adelante, incluso saliendo de esta lógica de tener todos bonos que ajustan por inflación o por tipo de cambio, que es hoy básicamente cómo están colocados hoy la gran cantidad de vencimientos que tiene Argentina. Por el lado de la deuda soberana en dólares, acá estamos viendo qué es lo que, cómo va a terminar hoy, y ahora lo vamos a repasar también con algunos números, pero fíjense que Argentina hoy, este año, debería pagar 16.000 millones de dólares, tanto de interés como de capital, pero si uno ve al FMI, estos nos van a seguir financiando, con lo cual esto se borra, el Club de París vamos a terminar prácticamente empatados y se espera que los organismos internacionales incluso nos den algo más de plata, con lo cual lo más relevante que te queda hacia el fin de 2024, estás hablando de más o menos 4.300, 4.400 millones de dólares lo que hay que pagar hacia adelante, que es algo completamente asequible en este contexto. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, no es un problema la deuda en dólares en el corto plazo para la Argentina si este esquema sigue así y si se cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no se cierra un acuerdo y hay que salir a buscar financiamiento por afuera, con este nivel de riesgo país se hace imposible y ahí pueden empezar las trabas. Pero en este contexto, y que ya el fondo ha dicho que acompaña lo que Argentina está haciendo, no pareciera que la deuda en dólares va a ser un componente relevante de lo que le pasa a este gobierno y en particular que han dicho nosotros vamos a pagar. Bien, esto es un poco lo que le comentaba nuevamente. La duda que queda acá, fíjense, es si viene este megacanje que nosotros veníamos hablando de hacemos todos los vencimientos que hay ahora hacia vencimientos más largos. Hubo una colocación hace muy poquito de deuda, de bonos ser, o sea, bonos ajustados por inflación, no en este caso tasa fija, que es quizás lo que quieren buscar, de 1,3 billones de pesos a 2026 y a 2027. O sea, fíjense que empezaron a estirar algo de los plazos de lo que venía haciendo hasta el momento, pero todavía les queda mucho resto por delante. Siempre lo hacen con la protección que les da el Banco Central de alguna manera de darles un put para que no salgan muy afectados si obviamente los precios de los bonos caen demasiado. Y el otro trascendido que está ahí dando vueltas es que del primer programa del Fondo Monetario Internacional que había firmado con Argentina, quedan aproximadamente 13.000 millones de dólares que nunca se cobraron, que nunca se dio a conocer qué va a pasar con eso. El gobierno ha dicho que no lo quiere utilizar, pero Toto Caputo de alguna manera dejó trascender que esos 13.000 millones están ahí en vilo dando vueltas porque es algo que ya se había negociado en su momento. Argentina no entró en un nuevo programa, sino que está dentro del mismo marco cambiando muchísimas reglas. Entonces, en ese marco, todavía estos 13.000 millones están dando vueltas. Bien, en el plano cambiario, el dólar, bueno, viene aumentando el ritmo del 2% mensual. Ahora lo vamos a ver también en números, así que no me detengo mucho acá. Las importaciones, ¿qué pasó? Terminó la serie uno del Bobral, 5.000 millones de dólares que ingresaron ahí. Empezó muy tibio el Bobral, muy poca gente que se metía, muy poco mercado secundario. Ahora se le empezó a dar algo más de dinamismo, sobre todo con el gobierno pidiéndoles a muchas empresas, entren por favor, entren, entren, entren. Y ahora el nuevo flujo de las importaciones, que esto es algo que sí complica a muchas compañías. 25% en 30 días se paga, a los 90 días otro 25, a 120 otro 25 y así sucesivamente hasta terminar de pagar las importaciones, con lo cual termina siendo 25, 60, 90, 120 que terminás de pagar una importación que hiciste un determinado mes. Esto complica mucho las expectativas hacia adelante también porque no te permite entender a qué precio terminás recomprando los productos para abastecer el mercado, pero sobre eso vamos a volver. Vamos ahora un poquito al frente real, como les dije, se está viendo heterogeneidad, por supuesto, en distintos sectores, pero sí se empieza a ver la verdad que una fuerte caída en varios de los sectores más fuertes que tiene Argentina. Y obviamente pusimos la foto del agro atrás porque el agro va a ser este año, y si todo se mantiene tal cual lo esperado,
el que te traccione de alguna manera la recuperación en el frente externo. Digo, el agro fue el más golpeado en el año pasado, en 2023, y va a ser el que recupere gran parte de lo perdido con más o menos 14.000 millones de dólares entrando. Pero fíjense lo que está pasando en términos de ingresos. Y esto es relevante porque Argentina no está en una crisis de empleo como han sido otras crisis de la historia, pero sí está en una crisis de ingresos. Esto es tomando 2017. ¿Por qué 2017? Y bueno, 2017 porque no había cepo cambiario, porque la economía venía creciendo y la inflación venía bajando en ese mismo año, que es a lo que el gobierno quiere ir. Una economía que estabilice, que empiece a crecer y que empiece a descender la inflación fuertemente. Bien, eso era un poco el panorama sin cepo cambiario que vivíamos en 2017. Fíjense desde entonces cómo cayeron todos los ingresos de la economía. Obviamente el menos afectado, y esto es algo de lo que vamos a ver ahora también, termina siendo los asalariados privados formales, que es esta línea que están viendo acá, que son los que tienen paritarias y mayor capacidad de negociar su salario frente a un aumento de la inflación. Históricamente, y ahora también lo van a estar viendo, que son los que se sostienen más a lo largo de, a lo largo de las negociaciones paritarias cuando hay inflación alta. Ahora, si uno ve qué pasa, por ejemplo, con los asalariados públicos, han perdido gran parte sobre el último tramo. En el año pasado se les dio aumentos más significativos que le permitieron recuperar, pero sí se encuentra 20% por debajo. Cuando uno ve qué pasa con la jubilación media, y esto es un tema muy relevante que vamos a hablar, fíjense cómo viene cayendo muy fuertemente en el último tiempo. Fíjense también cómo viene todo lo que tiene que ver con los asalariados informales, que son los más complicados también, que están cayendo 30% desde entonces. Entonces, lo que está pasando es que la plata no alcanza para absolutamente nada y los gobiernos, los sucesivos gobiernos le fueron dando incentivos que vinieron por el lado de reducir el impuesto a las ganancias, de reducir las tarifas, pero no, que son un alivio para los salarios, pero no son la solución a que los salarios crezcan per se, que es lo que viene pasando. Fíjense, cuando uno ve los salarios del sector privado formal en términos constantes, cómo viene desde 2015, que tuvo su pico, incluso 2017 que tuvimos ahí, los salarios ahora están, esto es un dato verídico, a noviembre, el último dato es 525.000 pesos brutos, que llevados, si fuéramos de nuevo a los niveles altos de salario, hoy la gente en vez de 525.000 pesos debería estar ganando 740.000 pesos en promedio, esto es de toda la Argentina del sector privado formal. ¿Qué creemos nosotros? Que esto seguramente siga cayendo. Sobre todo porque las negociaciones algunas vienen bastante atrasadas y ahora lo vamos a ver también, pero que si estabilizan, esto recupere también rápido. En general, en los procesos de desaceleración inflacionaria muy fuerte, los salarios tienden a recuperar fuertemente una vez que se termina el proceso de evaluación, sobre todo. ¿Bien? Ahora, lo que está en discusión en el Congreso tiene que ver con la jubilación media, que yo le dije, che, esto viene cayendo fuertemente. Esto es lo que ganan los jubilados, la jubilación media real, el gráfico que están viendo a la izquierda, y esto de alguna manera, ¿cuánto le cuesta al gobierno el sostener esta fórmula? Fíjense cuánto gasta el gobierno, en el gráfico de la derecha, qué es lo que están proponiendo ahora. Hoy con la ley actual tienen un problema, que es el siguiente. Ahora los está beneficiando fiscalmente, porque si, como la jubilación ajusta con 3 meses de rezago para atrás, en marzo recién vas a estar ajustando octubre, noviembre, diciembre. Entonces, de alguna manera, eso te va a llevar a que si la inflación sube mucho enero, febrero, marzo, lo que vos le pagues sea muy poquito porque te quedó rezagada. Pero si la inflación llega a bajar fuertemente en algún momento, por ejemplo, mayo, junio, lo que fuere, es empezar a pagarles con la inflación pasada. Entonces, de alguna manera te van a empezar a ajustar mucho más rápido y te vas a llevar a un gasto público que te va a aumentar mucho en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que quiere evitar el gobierno? Y acá es donde está la gran discusión de lo que vamos a ver cuando pase el paquete fiscal, que si la inflación empieza a bajar, el gasto en términos reales para las jubilaciones empieza a crecer muy fuerte, porque empezás a pagar con inflación pasada a una inflación actual que es mucho más baja, si es que las proyecciones se dan bien en el escenario base. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, lo que está preocupando el gobierno es, yo no quiero que esto se me haga explosivo hacia arriba, sino que quiero mantenerme acá. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Le dice, bueno, yo te voy a dar un último ajuste en marzo de lo que te debo, entonces te voy a licuar porque te voy a pagar octubre, noviembre, diciembre, pero ya hubo una inflación muy alta enero, febrero, marzo, que te permitió licuar, y a partir de ahí
de esa licuación, de este punto que voy a estar acá, ahora se está discutiendo si es en este punto o en este punto, que esta es la gran discusión que estamos habiendo ahora, te voy a permitir que me aumentes con la inflación pasada. O sea, en abril te voy a aumentar con la inflación de febrero, porque la voy a conocer en marzo. En mayo te voy a aumentar con la inflación de marzo, porque la voy a conocer en abril. Y así sucesivamente. Lo que hiciste es, de alguna manera, congelar en términos reales en un punto muy bajo. Y esto es lo que el gobierno quiere lograr y lo que va a estar en debate. En general se lo van a terminar aprobando. El punto es cuándo van a hacer ese ajuste, si lo dejan para abril o si lo dejan para marzo. Bien. Ahora, cuando uno ve sectorialmente qué es lo que viene pasando, y acá algunos puntos que les quería comentar. Fíjense, cuando uno ve venta minorista de CAME, yo les dejé este dato, incluso salió el último dato que dio menos 30% las ventas minoristas de CAME que salió de enero. No es el dato con la mejor métrica, sinceramente, pero sí te da un pronóstico de que se ha hundido fuertemente enero, mucho más que diciembre. ¿Bien? La construcción viene muy golpeada, sobre todo en este tiempo, en diciembre, los últimos datos de construcción acumulan un 8% a la baja, esto es acumulado, esto es el último dato que tenemos hasta el momento, pero viene muy golpeada la construcción, el crédito al sector privado sigue cayendo, fíjense que los últimos datos de noviembre acompañan todo lo que ha sido el año, que fue muy, muy malo. La hotelería de residentes viene muy mal y seguramente venga muy mal la hotelería de residentes en particular, con una temporada que no fue la mejor y obviamente el agro siendo el que más sufre. Ahora, vamos a los datos más recientes también, de sectores que venían acompañando. Fíjense que el patentamiento venía creciendo 10% en el acumulado, diciembre cayó 6%. Esto es interanualmente, o sea, no es que está el efecto estacional de en diciembre nadie patenta, sino que es diciembre contra diciembre, cayó interanualmente también. El consumo energético, que este es un dato que siempre nos permite ver cómo viene la actividad económica industrial, sobre todo, cayó 10%, es un montón la caída, venía creciendo en el año 1,6 acumulado. La recaudación en términos reales en enero cayó 4% aproximadamente. La producción de autos se contrajo, la venta de supermercados se contrajo a noviembre, o sea, todavía nos falta ver datos de esto. ¿Qué es lo que sigue traccionando? Las escrituras en la ciudad de Buenos Aires en particular, que es el dato más fino que podemos ir llevando, con precios muy bajos. Todo lo que tiene que ver con minería, con petróleo, viene muy bien. La industria de la salud seguramente siga, hay que ver cómo afectan los aumentos ahora, pero había recuperado viniendo de un año que era bastante magro. Todo lo que tiene que ver con hotelería de no residentes viene muy bien y el agro va a ser lo que venga claramente muy bien para este año en particular. Bien, diciéndoles nuevamente lo que es el sector externo. Fíjense en particular, y hablando del agro, por eso termino con eso también, es el valor de la cosecha, cómo ha aumentado, cómo aumenta ahora. Lo que sí está empezando a preocupar un poquito es cómo está la soja empezando a contraerse los valores, básicamente, en el último tiempo, que uno lo veía sostenido, sobre todo porque Brasil estaba más complicado en términos de producción y de cosecha en particular, con una baja entre el 2 y el 3%. Esas proyecciones de Brasil empezaron a retrotraerse y pareciera que quedaría en equilibrio, aumentando la oferta global de ciertos cultivos, lo cual llevó a que el precio cayera ahora en los últimos días. Bien, pero la cosecha realmente es muy buena, 85% aumentaría en volúmenes y 55% en valor. Asumiendo obviamente los últimos datos de soja que tenemos, hay que ver si siguen bajando, esto se va a morigerar un poco, pero sigue siendo una buena campaña, no tanto como la de 2021-2022, pero sí sigue siendo buena. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en términos de actividad económica? Este es un gráfico que algunos ya, si nos escucharon, lo habrán visto, que es un gráfico histórico de cómo viene, bueno, histórico desde 2011 para acá, de cómo viene la actividad económica y cómo pensar que puede pasar, qué puede pasar de acá en adelante. En general, y esto basándose en otros procesos de estabilización que ha tenido la Argentina, básicamente va a haber una contracción que seguramente dure durante todo el primer trimestre, empiece a mesetarse sobre todo cuando empiezan a entrar los dólares de la cosecha y si ahí empieza digamos, logran liberar cambiariamente el esquema que hay actualmente y demás, bajando la inflación, bueno, eso llevaría a una recuperación rápida de la actividad económica. Lo que sí puede pasar, y el gran riesgo que tiene este programa, es que esto se espiralice más. Sin embargo, en cualquier escenario,
de que se espiraliza la inflación, que puede ser algo de lo cual el FMI incluso se hizo alusión. En cualquier escenario estamos viendo que el que va a sacar al país, digamos, de este año de una recesión muy profunda, van a ser las exportaciones. En particular, las exportaciones es difícil que tengan una caída, pese a que estemos en uno u otro escenario, no así con el consumo. El consumo privado es el que más va a estar dependiendo y afectando al total de la actividad económica y sobre todo también lo que pase con las importaciones. Bien, en un escenario optimista, las importaciones van a caer muy fuerte ahora, pero tenderían a recuperarse, sobre todo si se normaliza el esquema 25-25-25. Eh, pero en un escenario malo podrían seguir cayendo hasta concretar una caída de menos 12%. Pero lo que vemos sí, efectivamente, es que el sector externo va a ser el buffer de una economía que va a caer claramente durante este año, en cualquiera sea el escenario. Seguramente a fin de año seamos una de las pocas economías de Latinoamérica que tenga una caída importante de su producto. Ojalá terminando el año con mejoras por lo menos mensuales. Pero este año sí o sí va a ser de caída. La gran pregunta es si la inflación la logran estabilizar o si es un proceso que se espiraliza. En otro momento de nuestra historia, caso Rodrigazo, por ejemplo, tuviste una inflación que quisiste estabilizarla, aumentaste precios relativos, aumentaste gas, aumentaste el tipo de cambio, aumentaste tarifas y la inflación se te terminó espiralizando con huelgas, marchas, aumentos de salariales y demás. Conflicto político muy fuerte, un gobierno muy debilitado, te llevó a una espiralización inflacionaria, pero la economía no cayó tanto. La caída del Rodrigazo fue básicamente, estás hablando de 3 puntos aproximadamente, con un desempleo que solamente se movió 2 puntos. Entonces, si bien fue una recesión importante, no tuvo nada que ver con una crisis de 2001 o con lo que fue la crisis del 82, por ejemplo, que se sostuvo a lo largo del tiempo. Entonces, esto sí es importante mencionarlo porque no necesariamente es una contracción de todos los sectores de la economía, sino que hay algunos que pueden seguir sosteniéndose pese a que la inflación se espiralice. Pero el consumo privado va a ser el más afectado. Vamos ahora directamente a lo que nosotros veníamos comentando de lo financiero y lo cambiario. No me quiero atrasar en esto. A ver, estos números se los voy a dejar, no es para que hagamos detalle en esto. Sí, lo que les quiero comentar son algunas cositas de esto. Esto es básicamente la cuenta corriente. ¿Qué cantidad de dólares va a entrar este año a la Argentina? ¿Sí? Cuando uno ve las exportaciones, van a ser el gran aumento va a venir por agro y por energía. Digo, todo lo que tiene que ver con el gasoducto y demás está generando en la economía argentina una entrada de dólares que hasta hace poquito era déficit directamente. 2023 fue equilibrio, 2024 va a ser un año positivo, lo cual te lleva de alguna manera a que las exportaciones de bienes tengan un crecimiento muy importante. Las exportaciones de bienes van a crecer mucho, las exportaciones de servicios se espera que también. Las importaciones van a aumentar un poquito en base caja. O sea, no es que vamos a importar más que el año pasado, pero sí vamos a seguir pagando importaciones porque el año pasado se pagó muy poco. Piensen que a diciembre se pagó solo el 10% de las importaciones que se hicieron. Bien, entonces este año lo que esperamos es que no haya más importaciones, pero sí que el flujo se empiece a normalizar y eso te lleva de alguna manera a que prácticamente las importaciones sean parecidas. Pero entonces, ¿con qué terminás este año? ¿Qué es lo bueno que tiene este programa a diferencia de otros momentos de nuestra historia? Si es que se sostiene el contexto externo, obviamente en precios. Es que tenés un abultado superávit comercial y esto es muy relevante. Sobre todo, y acá es donde hay que ver cómo le funciona al gobierno la entrada de dólares, que acá el FMI pronostica que van a entrar muchos dólares de cartera, muchos dólares de inversión, que nosotros no estamos tan seguros, por ahora no se lo asignamos, pero lo que sí te permite ver es que, pese a que tengas una demanda alta de dólares, vas a tener una entrada muy fuerte de dólares con muy pocos dólares a pagar. Es decir, no tenés una cuenta financiera que te esté pidiendo una salida extraordinaria. Estás pagando muy poco de dólares en general financieros. No tenés una deuda abultada como lo veíamos antes y obviamente sí hay que pagar cerca de 5.000 millones de dólares, pero también pueden entrar directamente a financiarnos también organismos internacionales, plata que venga del exterior, si es que esto amerita confianza, pero a priori este Banco Central debería poder acumular en lo que es solamente este año, que ya viene acumulando, o 12.000 millones de dólares aproximadamente, sin ningún tipo de problema, habiendo partido de un escenario muy negativo en términos de reservas. O sea, este año el Banco Central puede recuperar todas las reservas que tenía negativas, seguro. Bien, fíjense
cómo, esto es un gráfico del Banco Central en particular, cómo las reservas del Banco Central que habían terminado digamos, con la gestión de masa en menos 11.400 millones de dólares, ya están las reservas netas cerca de 4.400 millones de dólares negativas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todavía el gobierno ve difícil con todo lo que fue la deuda comercial y el balance del Banco Central liberar el cepo cambiario, pero sí te permite de alguna manera tener una perspectiva de que esto va a evolucionar de manera muy rápida. ¿Por qué lo está haciendo de manera tan rápida? Varias cosas. Las importaciones no, prácticamente no se dieron importaciones en enero. Fíjense que si uno importaba el 13 de diciembre, recién podía pagar el 25% de esa importación, suponiendo importaciones nuevas, no estoy hablando del stock. Ese 25% lo podía recién pagar a mediados de enero. Entonces, de alguna manera, incluso hubo muy poquitas importaciones en diciembre. Entonces, las importaciones pagadas son muy pocas. Tuviste una devaluación del tipo de cambio oficial, lo cual le permite al Banco Central ser el principal comprador. No hay otros compradores a este valor del tipo de cambio y de alguna manera le permitió recuperar rápido el componente de reservas. Ahora vamos a hablar un poquito más de puede ser el valor del dólar hacia adelante, porque este 800 le sirvió para comprar muchos dólares, hoy 829 mayorista, pero se va a ir atrasando si mantienen el 2% mensual que dijeron. Bien. Entonces, en términos de brecha cambiaria, ¿qué es lo que había logrado el gobierno? Hizo una devaluación muy fuerte, subió el tipo de cambio oficial fuertemente. Esto lo llevó a que la brecha cambiaria estuviera cercana al 14%, una brecha cambiaria que era insostenible, pensando que el impuesto país es 17,5, una brecha cambiaria por debajo de eso no tiene nada que hacer, es fácilmente arbitrable, no tiene sentido que suceda y efectivamente duró poco. De ese 14% ya nos fuimos a valores de 50 y pico. ¿Dónde empezó a complicarse cada uno de los gobiernos y dónde de mantenerse una brecha cambiaria cercana a cuánto después terminó en una de mayor crisis? ¿Cuánto terminó una de mayor crisis? ¿A cuánto terminó una de mayor crisis? Una brecha cambiaria de 80%, de 70 y pico por ciento, 80% te está diciendo que esto eventualmente hay una desconfianza grande y que básicamente termina en una devaluación mayor o en una ampliación de la brecha mayor. ¿Qué quiero decir con esto? El 50%, dadas todas las trabas que hay hoy, parece tener algo de sentido que se mantenga esta brecha cambiaria. Por arriba de 80% empecemos a preocuparnos mucho más porque no va a ser sostenible en el corto plazo a menos que hagan algo. Afortunadamente es un equipo que uno en lo financiero tiene bastante cintura, con lo cual va a buscarle la vuelta a ver cómo puede bajarlo. Por ahora, lo que han decidido es mantener el blend en las exportaciones, de poder liquidar exportaciones al contado con liqui y otra parte al dólar mayorista. Bien. Fíjense lo que han hecho en el último tiempo. Uy, perdón, acá me quedó series. Esto es el Bopreal. El Bopreal, básicamente, de todas las importaciones que no se habían pagado, ese stock de importaciones que quedaba el gobierno anterior, 42.600 millones de dólares, lo que se ha declarado. El Bopreal, de alguna manera, logró recaudar 5.000 millones de dólares de empresas que se metieron. Fíjense cómo yo les decía, esto arrancó muy tibio, muy poquitas operaciones los que se metían. Se metió una empresa muy grande automotriz, incentivó otra muy grande automotriz a que se meta y automáticamente terminaron con los 5.000 millones de dólares adjudicándose en el primer tramo del Bopreal. Lo bueno para el mercado secundario, esto llevó obviamente al desarme de las LEDIV, que eran ese seguro de cambio que tenían los importadores para importar. Lo bueno de esto y lo que le permitió dar algo más de credibilidad es que se empezaron a ejecutar operaciones de Bopreal. ¿Y esto qué fue básicamente? Fíjense el precio, a qué tipo de cambio se cerraban las operaciones de Bopreal. Primero estaba muy por encima en la línea naranja es el valor en pesos del contado con liquidación y este es el valor en pesos del Bopreal implícito. Si yo entro al Bopreal en la licitación primaria y lo vendo contra dólares, bueno, ¿qué tipo de cambio me da? Eso te daba un tipo de cambio mucho más alto en las primeras ruedas que terminó después acoplándose al contado con liquidación. Entonces, subió la brecha cambiaria, uno dijo ya no me conviene irme a contado con liquidación porque tengo el MULC que es mucho más barato. Entonces, de alguna manera empiezo a mirar el Bopreal un poquito mayor. Veo que hay entrada de gente de distintas empresas que se le animan al Bopreal
e incluso empiezo a ver que hay operaciones de montos que se empiezan a dar que antes no se daban. Fíjense que acá no hubo montos operados y acá empezaron a crecer más montos operados con un precio que ya era parecido al contado con liquidación. Entonces muchas empresas que no se animaban a entrar, de repente dijeron, bueno, el Bopreal puede ser una opción para entrar, salir y no tener un problema. Ahora, fueron las ventas al mercado secundario, por ahora muy pocas en lo que se ve de mercado. Hay algunas que fueron por afuera, ya arregladas, pero hay muy pocas que salieron por mercado. Sin embargo, para operaciones chicas tendría mucho sentido entrar al Bopreal para salir directamente por mercado y el Banco Central pasó de esta deuda que tenía directamente a, digamos, esta deuda de LEDIPS que tenía, la pasó a deuda de más largo plazo a vencer hacia adelante con, obviamente, impuestos para poder pagar en todo lo que fue la serie uno. Ahora empieza la serie 2 y la serie 3 que es sin impuestos. Acá me parece que les dejo el cuadrito para que lo tengan todos. No me quiero detener mucho en esto porque es medio aburrido, pero sí algunos temas que hay que tener en cuenta cuando se entra al Bopreal. Si se compra Bopreal en el mercado primario, se va a estar sujeto a las mismas restricciones de 90 y 80 días después de ingresar al MEP contado con liquidación, como es habitual. Bien, entonces no es que te exime necesariamente de la restricción cruzada. Si adquirís Bopreal en el mercado secundario y vendés en el contado con liquidación, o sea, sentás a pesos y adquirís en el contado con liquidación, es como cualquier transacción, digamos, se aplica la restricción cruzada. Si se suscribe a Bopreal en el mercado primario y se vende al contado con liquidación, podés participar en el contado con liquidación hasta el diferencial contra el valor nominal de los bonos que hayas comprado. Si lo compraste a 77, bueno, por el diferencial vas a poder seguir entrando con todo con liquidación. La verdad que es todo un vericueto que es difícil de entender, no es tan simple, pero sí, la verdad es que ha tenido éxito después de un arranque muy, muy tibio que ha tenido en este caso. Bueno, la última noticia que dio el Banco Central es que va a empezar a normalizar el mercado de cambios. Esto sí es muy relevante. A 10.000 MIPYMES que estaban muy asfixiadas, digamos, que no sabían cómo iban a poder pagar y no querían entrar a Bopreal, le dijeron que a partir del 10 de febrero van a poder acceder con un máximo de hasta $50.000, a partir del 10 de marzo un adicional de $100.000 y a partir del 10 de abril un máximo hasta 1.200, bueno, no, un máximo de hasta 100.000, que básicamente esto se espera que sean 1.200 millones de dólares en total lo que termine dando el Banco Central a través del MULC. O sea, no es mucha plata para lo que viene comprando de reservas y le saca uno de los problemas principales que tenían las MIPYMES, que eran no sabían cómo pagarle a los proveedores de fuera. Entonces empezó a normalizar muy de a poco, muy tibiamente, el mercado único y libre de cambios, que antes no se podía acceder, ahora están diciendo, bueno, van a poder acceder, pero solamente las MIPYMES. Bien, y además van a tener un acceso prioritario al Bopreal Serie 2. Esto se lo dejo también, no me detengo, pero es básicamente cómo quedó el esquema de importaciones de bienes y servicios, dependiendo qué sector cada uno, en qué sector esté cada uno, petróleo, energía y demás, bueno, va a ser inmediato. Y en general, la mayoría del resto de los bienes se encuentra en el esquema de 25-25-25, como les decía previamente, pero obviamente hay excepciones dependiendo del rubro. Esto se los dejo, ya obviamente cada uno que sea importador lo sabrá mucho mejor que yo. Bien, vamos a hablar del mercado de cambios rápido. Este es un gráfico de tipo de cambio real, que básicamente lo que te muestra si el dólar valía un peso, un dólar, acá en el previo a la salida de la convertibilidad, cuando se va hasta 4 pesos nominales, que obviamente reales es un poquito menos, que ahora lo estamos viendo acá, esa salida del tipo de cambio de la convertibilidad del 1 a 1 hasta 4 significó básicamente a precios de hoy un dólar que estaría a 467, que es un dólar un poquito por encima del que había dejado Kicillof y un poquito por encima del que dejó Massa. Si se fijan estos valores, precios de hoy, aquel 9 de Kicillof que había dejado 8 y pico es 516 y el de Massa que había dejado antes de la salida, 370 o 400, a precios de hoy es más o menos un 522 pesos por dólar. Entonces, esa salida de la convertibilidad, que obviamente fue muy traumática, recesiva y todo lo que ya conocemos, sería como tener un salto cambiario de 467 a 1.460 el tipo de cambio oficial. Bien, hoy estamos acá nosotros. ¿Qué es este tipo de cambio? Es un tipo de cambio por encima de lo que fue la salida del cepo de Macri. Fíjense que llega hasta más o menos
700 y pico, pero no llega a los 830 que estamos viendo ahora. Y la salida de Caputo, o sea, el 800 en aquel momento, cuando salió, hoy sería un tipo de cambio de 1136, o sea, muy lejos todavía de lo que fue la salida de la convertibilidad, pero sí uno de los tipos de cambio más altos que tuvimos, en línea con el tipo de cambio que mantuvo Néstor Kirchner, digamos, cuando tuvo un tipo de cambio nominal estable. O sea, con tipo de cambio free, o sea, es libre, sin ninguna restricción a la compra, con superávit fiscal, superávit externo, como tuvieron los años 2007, 2003 a 2007, una economía que se reactivaba, este tipo de cambio tenía bastante sentido con esto, de alguna manera. ¿Bien? Ahora, estamos acá nuevamente. La pregunta es si esto es sostenible o no y qué va a pasar hacia adelante. Fíjense que a medida que los precios empiezan a subir y el dólar se empieza a quedar subiendo al 2% anual, eso significa o al 2% mensual, perdón, eso significa un atraso permanente del tipo de cambio real. Entonces, este 829, en términos reales, va a terminar cayendo un poquito más. La pregunta es si cae así, levemente, que sería el gobierno no devaluando, o si efectivamente hay precios que vienen mucho más acelerados y el gobierno necesita hacer una nueva devaluación, que quizás no es hasta el mismo nivel de acá, pero puede quedarse en estos niveles. ¿Qué es lo que te determina de alguna manera hasta dónde vas a ir? Básicamente el contexto externo y la necesidad que tengas de dólares. Si la soja está cayendo muchísimo, si al final no cerraste acuerdo con el fondo, si al final nadie te refinanció porque no te entró plata, el tipo de cambio de equilibrio es mucho más alto que un tipo de cambio de equilibrio cuando te entran mucha cantidad de dólares porque los precios de lo que exportás están bárbaros, que fue lo que pasó en un periodo mayor. Digo, vos en la época de 2011-2012 pudiste atrasar mucho el tipo de cambio, pero porque tenías precios internacionales que estaban volando. Entonces eso te compensaba. Che, me entra menos plata por lo que me da el gobierno por el tipo de cambio oficial. Sí, pero fíjate que te están dando un montón de plata por lo que vale lo que vos exportás. Ahora, si lo que vos exportás cae, necesariamente el tipo de cambio te tiene que compensar. Entonces va a ser bastante relevante ver lo que pase con los commodities para ver cuánto es lo que puede el gobierno soportar en este caso y qué existencia de dólares financieros hay. Como les dije, para este año no es tanto, empieza un poquito más fuerte en el año 2025. Bien, ¿qué es lo que esperamos, lo que creemos que puede pasar nosotros? Si el gobierno quiere recuperar muy fuertemente reservas internacionales para poder hacer su programa de estabilización e incluso plantear la dolarización que algunos piden, exigen y prometen, necesariamente va a tener que salir a juntar más dólares. ¿Cuándo es el mayor periodo de ingreso de dólares en Argentina? En el segundo trimestre del año. Entonces, si vos me decís, ¿cuál es la estrategia sensata para el Banco Central? No va a ser devaluar en julio. Porque si yo quiero acumular dólares, tengo que poner un dólar más caro para que las importaciones caigan, ser yo el único comprador, y eso debería hacerlo cuando entra la cosecha, es decir, en abril sea, si yo estoy pensando que esto se va a trazar fuertemente y que no es sostenible por precio de commodities, por lo que hay que pagar de financiero y qué sé yo, tengo que subir el tipo de cambio oficial, lo voy a hacer probablemente en abril. Y a partir de ahí sostener. Entonces, yo creo que el gobierno tiene mucho más en la cabeza, quizás pensar en una nueva devaluación o una aceleración del crawling pair y que les permita anclarlo en algún momento, pero ya teniendo reservas. Si yo te prometo, yo te voy a defender el tipo de cambio oficial, pero no tengo reservas para hacerlo, nadie me va a creer y mi programa se va a caer. Si tengo reservas para hacerlo, es muy diferente. ¿Qué está viendo el ROFEX en este caso y el mercado de futuros? Básicamente están viendo que el crawling peg, o sea, la suba del tipo de cambio oficial se mantiene en el 2%, 3% durante febrero, acelera en marzo y pega un salto en abril. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Un ejercicio de, che, si se mantiene el tipo de cambio oficial al 2% durante todo el año, ¿cómo llega a fin de año? En 1031. Y si yo sigo el ROFEX, ¿qué está viendo? ¿Cómo llega a fin de año? En 1840 pesos aproximadamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es este diagrama que está acá? Sube 3, sube 7, hay un salto hay un salto en abril, hay un salto en mayo y después esos saltos empiezan a bajar consistentemente, que es básicamente un camino parecido al que tendría la inflación también. Fíjense que la inflación ahora viene siendo, los últimos datos que tenemos son, bueno, ya tenemos con este último salto que sería en enero y ahora lo vamos a ver también en detalle, pero más o menos una inflación que va a estar cercana a 258, 260%, ahora lo vamos a ver también,
Pero fíjense cómo viene la dinámica permanente de aumento de nominalidad. Uno dice, bueno, la inflación puede ser de 300% promedio seguramente, y bueno, es algo que puede pasar claramente, sobre todo por la dinámica que venimos viendo en el último tiempo. Vamos a ir igual a lo que son el principal desafío que tiene el gobierno, que son el acomodamiento de precios relativos. Y esto es muy importante, porque hay muchos sectores, y acá los pueden ver, después no me voy a detener mucho en esto, pero hay muchos sectores que están atrasados y que necesitan irse los que están adelantados. ¿Bien? Entonces, si se fijan, por ejemplo, Alberto Fernández tuvo 931% de inflación, los alimentos y bebidas son los que están adelantados, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tarifas está muy atrasado, subió solo 500%. Todo lo comunicación, 566. Entonces, el transporte va a subir mucho más de lo que deberían subir otros precios. Entonces, no es que la economía cuando tiene nominalidad tan alta, no bajan los precios nominalmente. Probablemente la carne no baje de 50 a 45, pero sí suba de 50 a 51, mientras que transporte sube de 50 a 60. Entonces lo que empieza a ver es un reacomodamiento de precios relativos, que es lo que estamos empezando a ver ahora. Ahora, la pregunta es, ¿esto ya se dio? Fíjense el dólar, cómo pasó acá, fíjense cómo pasó de estar en los precios atrasados a los precios adelantados. La pregunta es, ¿ya acomodamos los precios relativos? Fíjense este gráfico. El equilibrio que está planteado acá es en el primer semestre de 2019. ¿Y por qué? Porque no tenías cepo cambiario, porque ya habías ajustado las tarifas, porque ya la economía estaba con un tipo de cambio suelto, incluso de overshooting. Entonces, vamos a ver cómo estaba contra ese equilibrio. Entonces, a noviembre de 2023, lo más atrasado, energía y gas, transporte público, teléfono, internet, combustibles, por acá está salarios también, muy cerca de tabaco está salarios, entre los más atrasados de todo. Los más adelantados, ¿cuáles son? Dólar blue, las frutas, la indumentaria, todo lo que ha subido muy por demás. Ahora, tuvimos una devaluación. Bueno, perfecto, ¿qué pasó? Se reacomodan los precios. ¿Qué pasó? Vamos a ver entonces. El dólar blue era de los más adelantados, ya no es de los más adelantados, empieza a irse hacia el equilibrio. Todavía no llegó al equilibrio. O sea, fíjense que el dólar blue está más o menos clavado, estamos en los mismos niveles que teníamos hace 3 meses, pero con una inflación mucho más alta. Entonces, se empieza a reacomodar. Lo mismo pasó con, por ejemplo, indumentaria, lo mismo pasó con los autos, que empiezan a reacomodarse. Ahora, tuvimos un mes más, esto no relevado por el INDEX, sino con nuestros datos. Enero. ¿Qué tenemos? Que muchos precios ya empezaron a acomodarse en lo que sí es un equilibrio mayor. Que esto es, por ejemplo, el dólar oficial. Dólar oficial venía atrasado. Subió con lo de Caputo y sigue subiendo hasta posicionarse en el equilibrio, siempre tomando en cuenta que es el primer semestre de 2019. Combustibles, empieza a acercarse ya al equilibrio, ya está. Dólar blue vuelve a acercarse al equilibrio porque sigue clavado frente a una inflación muy alta. Entonces, de a poco empieza este reacomodamiento que nosotros veníamos diciendo que va a suceder, empieza a darse en este último tiempo. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a ser bastante importante de seguir? Las paritarias. Acá un cuadro de paritarias y los dejo, pero fíjense cómo vienen cerrando con mucha dispersión. Hay muchas paritarias que cerraron, por ejemplo, en 3 meses, que son enero a marzo, algunas cerraron con un mínimo de 51% y que fueron hasta un máximo de 91%. Acá tienen todas de cómo se han cerrado, con qué aumento y en qué fecha se han cerrado y para qué periodo. Lo bueno para el gobierno es que se están cerrando en periodos cortos, lo cual puede decir en marzo, puede decir, bueno, ya todos reacomodaron sus paritarias hacia atrás, ahora empezamos a pensar paritarias hacia adelante. Uno de los problemas y de los riesgos que tiene este programa y que han tenido otros programas en nuestra historia es que empieza el reacomodamiento de precios dólar paritarias. De nuevo subo los precios, de nuevo sube el dólar, porque había quedado atrasado, suben las paritarias y esto se va a una inflación que es muy difícil de parar, lo que es el famoso espiral. Y que muchas veces se quiere evitar, pero no necesariamente se puede evitar. Bien, esto es un poco hasta dónde han ido las distintas paritarias, con, reitero, mucha dispersión, por eso habrá sectores que seguirán siendo perdedores. Esto es un poco nuestro relevamiento de inflación, que acá con los chicos de SIC siempre lo conversamos. El gran aumento de todos los bienes en general se dio después de la suba del tipo de cambio oficial, de ahí de Caputo. La segunda semana también fue bastante de rezago y terminó siendo muy alta, ¿eh? Entonces devaluaste, primera semana altísima, segunda semana muy alta, te llevó
a este pico de inflación que tuviste de 25,5 en diciembre. Y lo que estamos viendo para enero nosotros es que habrá terminado cercano a este número, cercano a 17, 17,2 para ser precisos. ¿Eh? Pero esto es una media móvil, con lo cual te da un poquito distinto, pero básicamente habría terminado enero cerca de 17,7%, mantenido en estos valores mensuales lo que estamos viendo. Esos son nuestros relevamientos, que es una baja importante desde el 25%, pero siempre el que te indica es el tipo de cambio oficial. ¿Qué es lo que más subió? Salud. ¿Qué es lo que más subió? El transporte y distintos bienes y servicios pequeños. Alimentos y bebidas, que había subido mucho en diciembre, ahora subió mucho menos, mucho más en línea con la inflación. Alimentos y bebidas había sido el gran impulsor en diciembre, ahora ya no lo fue tanto. Bien, uy, perdón. Me voy ahora al Fondo Monetario Internacional, no me quiero atrasar, sé que estoy un poquito pasado, denme 5 minutos más. Básicamente, el Fondo Monetario, de alguna manera, lo que dijo en su último comunicado y que nos puede dar pistas de hacia dónde va el gobierno, dice, bueno, básicamente, las acciones iniciales del gobierno nos alejan de una crisis total, aunque por delante hay un camino muy desafiante. Esto es lo que plantea el Fondo Monetario. ¿Cuáles son los principales riesgos que plantea el fondo? Bueno, que no pasen las reformas a tiempo, ojo, hoy es un día muy relevante para esto, que hay un contexto muy delicado desde lo social. Ayer estuvimos con colas de 27 cuadras, Petovelo un poco marcando la cancha de yo voy a darle ayuda social solamente a los que vengan hasta acá. Bien. Bueno, mayor caída de precios internacionales, lo que yo les venía comentando previamente, que los socios que por ahora tienen buenas perspectivas de crecimiento, tanto Brasil, China obviamente desacelerando bastante, pero Estados Unidos bastante firme, sin baja rápida de tasas de interés por el momento, pero la verdad es que por ahora este no es el principal problema que tenemos en este momento y deterioro de condiciones financieras internacionales, que tampoco pareciera ser el principal contexto, pero obviamente el FMI se agarra de eso. Es lo que dice, la economía puede caer 2,8%, esto se los anticipaba antes, sería siendo la economía que más caería en este año de Latinoamérica y dentro de las globales también, pero el segmento que no es agro caería 5,2%. ¿Eh? Esto es relevante, porque uno dice, bueno, 2,8 me lo banco, sí, pero ojo que la caída puede ser mayor, porque el buffer de tu economía va a ser 5,2%. ¿Bien? El total que no es agro, porque el agro va a ser el que te resista en gran parte. ¿Eh? Después lo que dicen es que, liderado por la inversión privada, obviamente siempre esto, hay un poquito de expresión de deseo en este sentido, rebotaría 5% en 2025 y 2,3% en el mediano plazo. Inflación, dicen 27 en enero, nosotros estamos muy por debajo de eso, como les mencionaba recién, cerca de 17 o 18%. Y ellos dicen que hay un 27% de inflación en enero y después que baja ya a un dígito en el segundo trimestre del año. El FMI está más optimista con una baja de la inflación acelerada, que esto te llevaría a un año que cierra en 150% interanual y un promedio de 253. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la inflación empieza muy alta al principio y baja rápidamente. Entonces, interanual te queda 150, pero el promedio te queda 253. Y como yo les decía también, superávit comercial que para nosotros es incluso algo mayor de lo que el FMI está viendo, que sería 5,5 millones de dólares, y ellos están viendo que va a entrar ingresos de inversión extranjera directa, cosa que eso es muy difícil, la verdad, de saber a simple vista. Sigo un poquito. El financiamiento, fíjense, algunos puntos importantes se los resalto ahí en negrita. ¿Qué es lo que está previendo el fondo? Que obviamente nos está financiando y que le tenemos que hacer algo de caso, aunque sea es, bueno, hay que estirar los plazos de colocación hacia tasa fija. ¿Eh? Este es el principal punto que les mencionaba antes. Tiene una tasa fija. Hoy el gobierno colocó la semana pasada dos bonos más largos, pero pese a ser largos, son bonos que tienen un put, como les decía antes, y que han terminado con rendimientos negativos y todavía siguen siendo ajustables por inflación. Que dicen que los mercados internacionales recién se vuelve para el segundo trimestre del 2025, que todavía falta para volver a los mercados internacionales. ¿Qué dicen del tipo de cambio? Y perdón, con esto termino. Básicamente que el gobierno tiene que no tener que tenía una apreciación cambiaria de 35-40% en términos reales, o sea, el tipo de cambio nominal subió 118, pero la pregunta es en términos reales, ¿cuánto? Entonces, esto sería sostener el tipo de cambio real que estamos viendo ahora. El 829 debería sostenerse en estos niveles según lo que el FMI está previendo para la economía argentina. Bien.
Entonces, si tenemos una inflación de 20 el mes que viene, deberíamos apuntar a que el tipo de cambio en algún momento, el mes que viene o el otro, aumente 20% seguro. Eliminar el dólar exportador para junio. Yo le dije que ahora hay un blend de 80-20, que yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de ampliarlo, incluso si quiere bajar la brecha cambiaria porque se le dispara, hacer un 70-30 con tipo de cambio oficial y contado con liqui, puede ser una de las opciones. Y después sacar el impuesto país, que esto va a estar en duda. Si esto se llega a coparticipar, que yo creo que no va a pasar, sería un error grosero. Básicamente, el FMI está diciendo que toda retención a las importaciones debería directamente eliminarse para fines de 2024. ¿Bien? ¿Qué más? Habría que eliminar toda restricción cambiaria y múltiples tipos de cambio. El FMI está en contra de los tipos de cambio múltiples. Y en junio se debería presentar una hoja de ruta hacia adelante. ¿Qué es lo que yo me imagino de esto? Que de a poco, así como hicieron con las MIPYMES, van a ir desarmando los distintos cepos. El principal cepo es la restricción cruzada, es decir, que no puedes entrar al mercado único y libre de cambios si entraste al contado con liquidación. Eso de a poco lo tienen que ir desarmando y dando señales para fin de junio, ya con reservas, hacer un anuncio de cómo van a eliminar todo hacia fin de año. El impuesto país es un gran recaudador de la economía, cerca de un punto del PBI, con lo cual al gobierno le complica no tenerlo este año, pero para el año que viene no debería estar más el impuesto país y no debería haber más tipo de cambio múltiple. Esto, reitero, es con el Fondo Monetario Internacional, que algún grado de bola le tenemos que dar. Yo sé que no siempre le hemos dado, de hecho no, pero algún dado de bola le tenemos que dar si queremos que el programa por lo menos se mantenga flotando. ¿Bien? Política monetaria, las autoridades acordaron que van a tener que endurecer la política monetaria, es decir, suba de tasas de interés. Antes le veníamos diciendo, la tasa de interés viene muy por debajo de la inflación, cerca del 100%, y después quieren ir gradualmente pasando de títulos del Banco Central a títulos del Tesoro. O sea que lo que hoy está en pases y demás, que está en gran parte respaldando lo que se paga de plazos fijos y de ciertos fondos de inversión, bueno, sean ahora títulos del Tesoro lo que esté detrás de eso. Y por último, revisión de todas las tasas de interés. Se quiere eliminar todos los incentivos crediticios como el ahora 12, el crédito a tasa subsidiada para las pymes, el cuota simple, todo esto que se ha dado en el último tiempo, quieren ir eliminándolo en el corto plazo, sobre todo para este año. Con lo cual es un programa agresivo desde el punto de partida que tenemos hoy, pero el FMI quiere normalizar la situación y creo que algo, sobre todo para poder evitar el pago que hay que hacer al Fondo Monetario Internacional, de todo esto vamos a tener que considerar. Muchas gracias y perdón la extensión a todos ustedes. Hola Santi, ¿cómo estás? Guille de este lado. En primer lugar, agradecerte por la presentación muy completa, precisa y detallada. Eh, Voy a arrancar yo con una preguntita, después le dejo el lugar a Saúl. Recién comentabas muy bien el tema del crawling pegs, en realidad del tipo de cambio oficial. Comentabas que lo que sucede a partir de marzo, abril va a depender fundamentalmente del ingreso de dólares y de lo que pueda pasar con el campo, con la cosecha y el precio internacional de los commodities. Eh, Supongamos en el caso de que, bueno, también comentaste que posiblemente a partir de marzo a abril pueda verse, observarse o un aumento del crawling peg de los niveles actuales o eventualmente un salto discreto del tipo de cambio oficial. La pregunta sería, ¿vos cuál ves como más viable de estas dos alternativas que pueda adoptar el gobierno y eventualmente qué puede llegar a pasar con la brecha con los dólares financieros? Supongamos un Bien, escenario perfecto. donde la cosecha es relativamente buena, ¿no? Perfecto, perfecto. La verdad que es la gran pregunta, Guille, y está buenísima la pregunta porque nos la estamos haciendo todos. Ahí lo que hicimos nosotros, y después es un trabajo que cuando lo tengamos bien listo se los quiero compartir y también para que lo compartan con los que están hoy acá, es básicamente un repaso histórico de cómo se han ido hacia unificaciones cambiarias. Obviamente este es un gobierno que detrás de su cabeza tiene la dolarización, pero ¿cómo se ha ido a procesos de unificación cambiaria bajando la inflación fuertemente? Básicamente en periodos que están cercanos a los mejores momentos del ciclo de entrada de dólares, una devaluación del tipo de cambio oficial y un congelamiento hacia adelante de ciertos precios de la economía. ¿Qué es lo que está complicando hoy la situación? Un poco lo que nos da incertidumbre, que no hay ningún tipo de... Subo el tipo de cambio oficial y que aumenten las tarifas, que aumente el combustible, que aumenten las paritarias de ustedes, que aumenten las paritarias de todos, tengan como lo tengan que hacer. Y eso
es un problema si en algún momento no se hace algún programa que coordine. Si vos te fijas en el plan austral, por ejemplo, por poner uno de los que revisamos, tuviste un salto primero del tipo de cambio, se reacomodaron precios relativos y demás, se hizo un ajuste fiscal muy fuerte, tuviste otro salto del tipo de cambio, pero lo planchaste. Entonces lo que hiciste es una especie de dijiste, hasta acá, créeme que venía sin reservas, hasta acá subo el tipo de cambio oficial, pero desde acá te prometo que ya no me corren más, porque tengo dólares, porque ya arreglo con vos que la inflación que vamos a hacer es mirarla hacia adelante. Entonces de alguna manera te permite tener un salto más del tipo de cambio oficial, pero si tengo lo fiscal bien anclado, y hago que coordinen paritarias hacia adelante y no mirando hacia atrás, es una situación que puede llevar la inflación a bajar, incluso acumulando reservas, manteniendo tipo de cambio fijo. Caputo tiene en la cabeza más tipo de cambio fijo que otra cosa. O sea, Caputo, digamos, de alguna manera, la convertibilidad la tiene en la cabeza. No sé si con el mismo esquema o lo que fuere, pero sí un tipo de cambio fijo que permita dar cierta certidumbre. Pero lo que yo te digo, Guille, si yo no tengo lo fiscal bien armado, porque no me salió la ley, porque lo que fuere, yo hago una devaluación, es un salto al vacío. Y eso es un problema. Porque vos no me vas a creer. Si no tenés lo fiscal armado, ¿qué vas a tener que emitir más plata? Yo salgo a comprar dólares, te descreo, la brecha sube y automáticamente tu programa no funciona. Si lo hacen en un contexto en el cual lo fiscal les salió bien, logran sacar ciertas trabas sin que se les dispare la brecha, por supuesto, y suben el tipo de cambio oficial, es algo que puede llegar a ser creíble y sostenible según lo que nos muestra la historia, si recuperaron reservas y demás. Ahora, en un contexto en el cual no logran hacerlo fiscal antes, hacer una devaluación discreta sería un error. Por cómo vienen hasta ahora, que no les salió lo de la ley ómnibus, que todavía lo tarifario lo han postergado, que todavía la brecha cambiaria la tienen controlada y demás, han sacado bastantes pasivos, o sea, el lado de la limpieza de pasivos viene muy bien, obviamente nosotros perdiendo plata como locos, pero viene muy bien la limpieza de pasivos, de alguna manera te permite, de lo monetario estar bien, pero de lo fiscal todavía mal. O sea, una devaluación hoy sería seguramente mucho más inflacionaria que hacerlo en un contexto en el que tengas lo fiscal cerrado. Entonces, perdón y no me extiendo más con esto. Si de acá en adelante vemos que no le funciona lo fiscal, que están siendo muy agresivos en eso, de acá en más, seguramente yo creo que van a ir más con una devaluación muy cortita y con un blend más fuerte, o sea, 70% mayorista, 30% contado con liquidación para tratar de bajar la brecha porque se les va a empezar a escapar, por desconfianza y por todo. Ahora, si lo fiscal les sale bien y no hay tanto caos en la calle y todo lo demás, y logran pasar lo de la reforma previsional, que es sobre todo muy importante, yo creo que pueden hacer una devaluación del tipo de cambio oficial que les permita unificar el tipo de cambio y mantener a raya, digamos, un tipo de cambio nominal, que sea alto. Si vos partís de un tipo de cambio oficial que me decís, yo no tengo reservas y lo voy a mantener bajo, es lo que le pasó a Massa. Tuvo un tipo de cambio oficial que dijo, che, es bajo, lo voy a sostener. No, no tenés reservas, no lo vas a sostener, no podés sostenerlo. Entonces te patean las importaciones, la brecha cambiaria se llegó hasta 200%. Entonces, ese esquema no es sostenible. Sí o sí, los programas de estabilización tienen buena entrada de dólares, un tipo de cambio real alto para empezar, que después se atrasa, pero primero es alto, y un ajuste fiscal muy fuerte. Si una de las dos no se da, si una de las tres no se da, yo creo que hay una segunda que tampoco se va a dar, o sea, vas a terminar con no una devaluación discreta, pero sí un blend más agresivo que el que soy. Pero mi apuesta es que Caputo quiere tener un tipo de cambio fijo, con reservas ya acumuladas y partiendo de un tipo de cambio alto. Que hoy les dije, a precio de hoy es 1100 y pico, que debería ser, y hoy estás hablando de 829. El tipo de cambio de 800 que hizo la devaluación él mismo, hoy sería 1100 y pico. El de Caballo, cuando salimos de la convertibilidad, 1400 y pico. Entonces, de alguna manera, todavía esto va a requerir un tipo de cambio más alto. La pregunta es, digamos, con qué fuerza y obviamente dependiendo de cuánto se puede hacer desde el lado externo. Y ahí tal cual como vos decís, si no se dan esas condiciones, o sea, no tiene sentido vos hacer una evaluación, digamos, tipo discreto, y el mercado no te va a tomar que va a ser la última, porque eventualmente puede decir, bueno, después puede venir otra. Y bueno, y ahí Exacto, entras en toda esta lógica que también seguramente tendrá exactamente. impacto en precios, ¿no? Raúl, ¿estás por ahí? Una de las Filminas, Santiago, habla de que o sea, los costos
en términos sociales, económicos y demás de este tipo de programa de estabilización se ven en el corto plazo, los beneficios se ven en un plazo más largo y Sí, hay parte que se van viendo dentro de lo que vos mostraste de que se prevé un escenario recesivo en cualquiera de sí, las alternativas, ya sea más recesivo o menos, pero recesivo en general. Si a eso le atás a lo que el fondo insiste en la última filmina de subir la tasa de interés y hacer una tasa de interés real, en todo caso positiva, y sacarle los beneficios a las pymes y demás, parece que va a ser un escenario complicado, ¿no? Para las pymes sobre todo. sí. Sí, claramente va a ser un escenario complicado. Yo creo que 2023 ha sido un escenario bueno en relación a lo que va a ser 2024. Pero sí creo, y esto, Saúl, es relevante, y parame que te quiero mostrar una cosa que me parece que la pasé por alto, perdón que retome, eh, Sí, en por lo que dice supuesto. el fondo, en lo que dice el Fondo Monetario. Básicamente, ellos mencionan, mira, esta parte. La inflación, dicen, va a ser condicional a que se cumpla la consolidación fiscal, que era bueno lo que venía comentando recién, mejore, cambie la política monetaria y se reduzcan los márgenes empresariales. O sea, el Fondo Monetario claramente ya te está diciendo, los márgenes de este año van a caer en comparación a 2023. O sea, lo que vas a tener que este año es surfear básicamente una ola que va a estar complicada, tratando de sostenerte en relación a lo que fue un buen año del pasado. Y bien que me trajiste el tema, porque me había olvidado de mencionarlo, pero el mismo fondo es el que te está diciendo hoy, che, acá vas a tener una contracción de tu economía fuerte y los márgenes que tuviste antes no los vas a poder sostener, seguramente los tengas que achicar. Ahora, Saúl, vos sabés bien que hubo muchos sectores que fueron muy ganadores, pero por distorsiones. Digo, y esto lo hemos hablado en otros momentos, pero el que podía importar a 300 pesos por dólar en algún momento porque era amigo de alguien o porque tocaba la puerta correcta, podía vender con un margen acá interno enorme, sobre todo en una economía muy cerrada. Entonces, de alguna manera, esos márgenes, si vos empezás a normalizar esto, no iban a pasar y no van a pasar en una economía más normalizada. Lo mismo los supermercados que vendieron una barbaridad antes de las PASO, y bueno, vendieron un montón, pero básicamente porque había incertidumbre. Bueno, este año no debería volver a pasar lo mismo, por lo menos. El gran punto, y lo que te quería mencionar después, es que si en general no tardan tanto los planes de estabilización en dar buenos resultados. El tema es que partís, y ahí yo lo mostraba con ingresos, de escenarios de ingresos bajísimos, ¿no? Entonces el gran punto es, bueno, dale, podemos recuperar. Sí, pero fíjate de dónde estás partiendo en tema de ingresos. Entonces yo te digo, che, vas a recuperar. Yo creo que probablemente si baja la inflación, vas a recuperar, pero fíjate hasta dónde llegás en el peor momento. ¿Eh? Volvés a salarios del año 2007 aproximadamente, 2006-2007, que te llevarían de alguna manera a recuperar y recuperar fuertemente, pero recién estás volviendo en diciembre de 2024 a lo que tenías en 2022 y muy lejos todavía de 2017. Entonces, el gran punto que tiene es que esto sea sostenible en el largo plazo, que esta línea que ven así pueda volver a estos niveles. Pero que vos tengas una rápida recuperación no es difícil, dado que partís de una baja brutal en términos de ingresos. Pero va a ser un año difícil, va a ser un año difícil, y el fondo te está diciendo que va a ser así. Y en un contexto de ese tipo donde los inversores tienen que tomar decisiones para alocar sus recursos y empezás a pensar dólar, dólar link, SER, tasa fija, Es una ¿cuál buena sería un pregunta. poco el blend? Es una buena pregunta. La verdad que yo creo que acá y acá saben más ustedes, así que les permito que, obviamente, que se metan. Pero a mí me parece que hoy el hard dollar, si uno tiene fe a que esto puede salir bien, el hard dollar tiene mucho recorrido por delante. O sea, yo sí o sí en mi cartera tengo algo que, digamos, es líquido y todavía tiene mucho por recorrer. Pensando, digo, en un esquema de dólares que el año que viene va a pagar incluso mayores cupones y que si uno lo ve lo que era en la época de Macri, estaban incluso por encima de la par, estás hablando de que hoy están en $40. Yo me parece que hoy todavía hard dólar me sigo tirando de cabeza, confiando en que esto puede salir bien.
sobre todo porque la pérdida que puedo llegar a tener puede ser obviamente alta, sí, pero no estoy cayendo desde el 100 hasta el 40, sino estoy partiendo de un 40 que se puede ir hasta 20 y pico. Yo creo que es un gobierno este que quiere pagar y que por los próximos 4 años, si se sostiene y si no hay un cambio raro y demasiado abrupto en la economía, vamos a tener un gobierno que priorice pagar las deudas. Entonces, en este caso, yo creo que una parte de hard dólar voy a tener. Después en lo que es ser, creo que ya no está, y lo hablábamos con vos, Saúl, hace poquito, me parece que están preciando una inflación elevada, creo que están más caros que otra cosa, no sé si es donde más se va a captar ahí el aumento de la inflación. Sí creo que el dólar link va a empezar en poco tiempo a tener algo más atractivo, sobre todo por esta incertidumbre que venimos diciendo, bueno, hacia dónde va a ir. Pero hoy me parece que es medio un hacer popurrí, y ahí les pido que se sumen a ustedes, pero creo que hard dólar yo me parece que en mi cartera tengo seguro. Sí, claramente la teoría de portafolio tiene mucho sentido aplicarla en estos contextos de tanta incertidumbre y por ahí escenarios que pueden ser binarios en algún caso. Eh, lo que estamos viendo es, o al menos observando, es que un poco la idea que está teniendo en el corto plazo Caputo es contra la inflación de diciembre, enero, no tener nada para hacer, digamos. Pero contra, o sea, es darle incentivo a la tasa de peso contra la tasa en dólares, o sea, contra la Correcto. apreciación del dólar. Correcto. ¿Eso vos crees que podrá seguir en el mediano plazo o eso debería ser el carry para un par de meses nomás? Yo creo que eso es un carry que se va a sostener, lo aprovecharía en febrero. No me queda claro que en marzo eso vaya a ser sostenible mucho tiempo más. Escenario Rofex o escenario nuestro, que es más de evaluación discreta, puede venirte más en abril, pero no es sostenible tenerlo mucho tiempo más. Al 2% porque la inflación viene acelerada. Marzo va a venir con aumento de febrero, marzo, el periodo entero, digamos, viéndolo de precios, viene con aumento de paritarias, viene con aumento de tarifas también, con lo cual ahí vas a tener un impacto también en la inflación en general, con lo cual el atraso va a ser más marcado, vas a seguir con inflación alta. Yo te digo, a nosotros nos dio 17 y pico la inflación en enero, pero venís de 25. Si se sostiene en 12 en febrero, sigue siendo una inflación muy alta que te va a atrasar rápido el tipo de cambio. Entonces, para mí no es demasiado más sostenible que hacia un mediados de marzo, pero por ahora me parece que es algo que hay que atraparlo, ¿no? Seguir haciendo tasa para llevar algo, digamos, se puede comprar dólares, me parece que sí, y creo que el gobierno, y esto sí es importante, está dispuesto a utilizar instrumentos para bajar la brecha. No es que no está dispuesto a utilizar instrumentos. Digo, fue una crítica que el fondo le hizo a Massa, pero que el equipo económico del gobierno dijo, si tenemos que usar instrumentos para bajar la brecha, vamos a utilizar. O sea, antes que se les vaya 100 la brecha, van a tratar de hacer algo seguro. Entonces eso es importante para nosotros como decir, bueno, ¿hasta dónde se puede ir? Creo que primero, antes que se les vaya mucho, van a usar cosas para poder bajarla. Y con una brecha del 50 y pico están cómodos, reitero, a relación a lo que decía antes. Entonces, hay un momento de carry, me parece que es todavía para hacer. Bueno, no sé, Guille, si tenés alguna otra pregunta. La presentación se las paso ahora, vi que había una pregunta en eso ahí, Saúl, que decía Alicia que se tenía que bajar, pero que se las mando a ustedes y la reenvían a los que estuvieron presentes. Perfecto. De mi lado estamos ok, Saura. Bueno, agradecer simplemente, Santiago, una excelente exposición que creo que eh, por un lado ha aclarado muchos puntos, por otro lado nos dejas un poco preocupados para cómo sigue el futuro, pero bueno, milagros tampoco podemos pedir en este caso. Agradecerle a todos los participantes de este nuevo comité de inversiones y obviamente convocarlos para el próximo mes, que nos acompañen nuevamente. Muchísimas gracias, Saúl y Guillermo. Un abrazo a todo el equipo. Gracias a todos y que tengan buena jornada. Chau, chau.